Los genocidios de Rangdan fueron una serie de 3 campañas genocidas que se produjeron durante la Gran Cruzada. Estas guerras fueron las más terribles de todas las que libraron las flotas expedicionarias del floreciente imperio de la humanidad antes de la herejía de Horus. Esta amenaza alienígena solo fue bloqueada después de la intervención del propio emperador y al menos 9 legiones de los marines espaciales, más una docena de legiones de titanes, varias casas de caballeros imperiales, las fuerzas militares del antiguo Mechanicum y cientos de miles de tropas de la Armada Imperial. Gran parte de estas campañas permanece poco comprendida en los registros imperiales, en gran parte porque la Legión de los Ángeles Oscuros, que soportó la peor parte de la lucha, ordenó que dichos registros fueran sellados o destruidos por el bien del imperio. Lo poco que se puede determinar a partir de fuentes a menudo contradictorias se presenta a continuación. El imperio siempre ha sido un frágil trozo de cordura en el inmenso espacio vacío, asediado por todas partes por fuerzas de terror monstruoso que solo se mantienen a raya por la sangre y el sacrificio de millones de héroes olvidados. Cada cruzada imperial era pregonada a las masas como un legado seguro de triunfo y gloria, como la muy elogiada victoria en Núlanor. Hay 100 historias espantosas de un estancamiento desesperado con fuerzas malignas más allá del conocimiento de los mortales. Si la población del imperio se diera cuenta del terrible peligro en el que se encontraban en los tenues primeros días de la Gran Cruzada, entonces es probable que el puro terror los hubiera mantenido prisioneros en la vieja Terra, nunca para alcanzar las estrellas. De todas estas amenazas ocultas y terribles guerras contra lo desconocido, la más infame entre los eruditos de lo prohibido es la de los genocidios de Rangdan. Estas campañas han sido relegadas durante mucho tiempo a las notas a pie de página de la historia imperial, poco entendidas por el historiador común, salvo como una oscura referencia a un mal olvidado. En realidad, las guerras contra Rangda amenazaron con la destrucción total de todos los reinos de la humanidad, la destrucción del dominio del emperador y la matanza de sus súbditos. Más de 80.000 de las legiones astartes e incontables millones del ejército imperial dieron sus vidas para contener a las hordas de Rangda y sus cohortes, en guerras libradas a lo largo de múltiples décadas solares de la Gran Cruzada. Los Ángeles Oscuros ocupan un lugar destacado en la narración de esta historia, y es por su mano que se conocen tan pocos detalles, ya que la Primera Legión consideró todo conocimiento sobre los Rangda y las guerras libradas contra ellos como prohibida por el bien del imperio. Gran parte de los hechos que rodean esas batallas hace mucho tiempo que han sido oscurecidas por rumores e inventos, y se ha olvidado incluso la verdadera forma del alienígena Rangda. No existe ni una sola imagen de esta misteriosa raza. Todo lo que queda son antiguas historias de terror que hablan de imponentes senos de apariencia monstruosa e intelecto aterrador. Eran conquistadores y destructores cuyo centro de poder se encontraba en los mismos bordes de la galaxia, en las estrellas de Halo. Una raza cuya pésima tecnología y cruel ambición estaban a la altura de las del imperio y cuya determinación de gobernar sobre todas las demás amenazaba con ahogar a la humanidad. El sueño del emperador del imperio en sangre. Cuando las flotas expedicionarias imperiales de la Gran Cruzada del Emperador finalmente atravesaron la franja oriental de la galaxia, sin darse cuenta, atrajeron la atención de los Rangdan Cerabores, una especie alienígena de un poder tan macabro y tecnológico que parecía, por un tiempo al menos, que el imperio había encontrado su destino. Enfrentando oleadas de ataques desde el este y el norte galácticos y sufriendo pérdidas que no serían superadas hasta los días oscuros de la herejía de Horus. Las guerras de los genocidios de Rangdan fueron las más terribles de todas las libradas hasta ahora. Se desplegaron a los lobos espaciales y a los ángeles oscuros para luchar contra esta misteriosa raza. Durante esta vital campaña, los Ángeles Oscuros se lanzaron contra sus enemigos y rompieron su mayor fuerza en innumerables batallas contra los viles xenos en el borde de las estrellas Halo. El conflicto culminó con el tercer genocidio de Rangdan, que resultó en la pérdida de la vida de más de 50.000 marines espaciales dedicados a evitar la destrucción de quizás todo el norte del imperio por la amenaza alienígena de la oscuridad exterior. Esta campaña se dividió en 3 grandes guerras libradas contra los xenos.
Antes de que se declarara finalizada la crisis, contingentes de 9 legiones de marines espaciales separadas se verían envueltos en la lucha, con más de 300.000 marines espaciales desplegados en el punto álgido del conflicto durante el asalto imperial culminante del primarca Lionel Johnson en Taxal. Debido a la naturaleza generalizada de la campaña, el honor de la batalla no recae en ningún señor de la guerra, aunque se sabe que 3 de los primarcas llevaron a sus guerreros a la batalla contra Rangda. A pesar de esto, el primarca de los Ángeles Oscuros es ampliamente considerado como el principal comandante de la guerra. Después del segundo genocidio de Rangda, donde las tropas imperiales consiguieron hacer retroceder a esta raza Xenos, la Legión de los Ángeles Oscuros creó la Orden de los Garras Rotas para estudiar el Rangda y prepararse para el posible regreso de la horrible especie Xenos. Ya en la tercera y última guerra de Rangdan, más comúnmente conocido simplemente como el genocidio de Rangdan, es poco conocida y en muchas historias imperiales está completamente ausente. Los Rangdan habían sido gravemente heridos por sus pérdidas en la Segunda Guerra contra el Imperio, pero no vencidos. Habían regresado a sus antiguos mundos natales, y allí, alimentados por el odio y un hambre oscuro, se habían fortalecido una vez más. Por casualidad, esos nidos fueron descubiertos por una compañía itinerante de cicatrices blancas después del levantamiento del edicto de exclusión de las fronteras del espacio. Noticias que los hijos de Yagatai Khan llevaron a las cortes de Lionel Johnson y Leman Russ. Estos 2 primarcas, a menudo antagónicos, eran señores de la guerra unidos por el mismo propósito sombrío, ya que si Rangda aún vivía, debían ser destruidos rápida y completamente para que no se levantaran nuevamente y encendieran otra gran guerra. Juntos, ellos y sus legiones visitaron el infierno sobre los Rangda restantes, limpiando sus últimos mundos desde la órbita y luego descendiendo para verificar la terminación de cada colmena y fortaleza con espada y llama. Esta última campaña no fue una guerra, sino una campaña de exterminio brutal y unilateral. Ni Leman Russ ni Lionel Johnson se hicieron ilusiones de caballerosidad de mal gusto para detener sus manos, y sintieron una salvaje y final satisfacción con la aniquilación total de hasta el último guerrero y trabajador de Rangda. En el espacio de un solo año terrano, la galaxia fue borrada de los Rangda. Sus últimas formaciones fueron derribadas y todos los rastros de sus obras quedaron arruinadas. Este fue el final de las campañas imperiales y de Rangda contra ellos, una matanza silenciosa e indigna llevada a cabo con la determinación estoica que era el sello distintivo de los 2 primarcas rivales de Caliban y Fenris. Si alguno de la raza Xenos conocida por el Imperio contra Rangda sobrevivió a esta campaña final, en algún puesto remoto más allá del borde de la galaxia, entonces no ha regresado para buscar su venganza. Pero los centinelas colocados por la Legión todavía observan y esperan, tal vez desmintiendo la certeza imperial de la desaparición de Rangda. El tercer genocidio de Rangdan es un conflicto que es particularmente obtuso en los registros imperiales. Hay algunas fuentes que descartan por completo el resumen de los eventos dados anteriormente. Por ejemplo, otros afirman que la tercera guerra de Rangdan fue un conflicto apocalíptico durante el cual 50.000 ángeles oscuros fueron asesinados mientras luchaban contra una invasión masiva de Rangdan, que llevó a todo el Imperio del Norte al borde de la destrucción. Estas terribles pérdidas eventualmente contribuyeron a que los Ángeles Oscuros perdieran su estatus como la mayor de las legiones de los marines espaciales ante los ultramarines. Una tercera fuente afirma que el tercer genocidio de Rangdan fue una serie de purgas genocidas catastróficas de una década solar organizadas por los Ángeles Oscuros y los lobos espaciales para acabar con toda la vida en los mundos contaminados por Rangda, incluidos aquellos que aún estaban habitados por humanos imperiales en una serie de acciones exterminatus. El resultado fue una campaña mucho mayor en alcance de lo que afirman otros relatos, con innumerables batallas libradas en vastas franjas del noroeste galáctico durante el tercer conflicto. Algo peculiar durante este conflicto fue la supuesta participación de la Legión Alfa,
Lo que se sabe es que un autoproclamado Alfarius, el comandante de las fuerzas de la 20ª Legión antes del redescubrimiento oficial de su primarca, llegó a la proscrita zona de exterminio de Rangdan y ofreció ayuda al primarca de los Ángeles Oscuros Lionel Johnson, cuya legión estaba muy diezmada por la guerra. Este Alfarius ofreció ayuda al primarca contra los Rangda con la esperanza de que los Ángeles Oscuros mantuvieran su prominencia y así un día el León se convirtiera en el señor de la guerra imperial. El León en ese momento ni siquiera sabía lo que presagiaba el título del maestro de la guerra, pero aún creía en secreto que tal título, si significaba ser criado como el primero entre iguales entre los primarcas, algún día podría ser otorgado por el emperador. Alfarius declaró que la 20ª Legión prefería que el León sirviera como el futuro señor de la guerra sobre otro primarca como Rubut Guilliman, ya que no era tan diferente de la Legión Alfa en su uso del secreto como una potente herramienta de guerra. Lionel Johnson finalmente rechazó esta oferta y explicó que las ofertas cambian, la respuesta nunca cambia, en referencia a aquellos que buscaban desviarlo de su camino como cazador de bestias. Según una historia típicamente sin fundamento relatada más tarde por el propio Alfarius, él era de hecho el Alfarius que estaba presente en esta reunión con Lionel Johnson. El primarca de la Legión Alfa ofreció su ayuda a los Ángeles Oscuros porque tenía interés en mudarse a la zona de guerra de Rangdan para seguir los rumores de su hermano gemelo perdido hace mucho tiempo, Omegon, quien creía que estaba en el mundo de Bar Sabor. Una vez que llegó a Bar Sabor, Alfarius y Omegon se reunieron y una flota de la Legión Alfa, incluida su nave insignia Beta, purgó el planeta de los senos Slough, que habían seguido a los Rangda durante las guerras. No se sabe si este último acontecimiento tuvo lugar durante el segundo o tercer genocidio de Rangdan. Por último, un raro registro colocado accidentalmente en copias del manual edificante del soldado de infantería imperial del Astra Militarium reveló recientemente que la Legión Segunda y Undécima de los antiguos marines espaciales, perdidas hace mucho tiempo, participaron en la campaña del genocidio de Rangda, aunque el alcance y la naturaleza de su participación sigue sin registrarse. Hasta aquí todo lo que se sabe del genocidio de Rangda. Dale un like si te ha gustado, suscríbete si aún no lo estás y nos veremos en el próximo vídeo.